bienvenidos a un nuevo programa de inversiones y negocios. En este bloque tenemos la columna de Roberto Rico, especialista en mercado. Quédate ahí y disfruta de ella. La columna de Gordon Gekko de la mano del especialista en mercado de capitales, Roberto Rico. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Juan, ¿qué tal? Gusto. Y la pregunta puntual es, ¿cómo pensás que va a impactar este Trump, digamos, este mundo con Trump en la Argentina, ya que en la Argentina descontaban una continuidad en la Casa Blanca, digamos, del modelo de los Clinton, ¿no? Y de Obama, ¿no? ¿Cómo pensás que va a impactar? Principalmente, lo primero que pienso que está haciendo Mauricio Macri es revisar los acuerdos que hay con la gestión anterior, o sea, con la gestión todavía vigente, que es la de Barack Obama, y revisar si se están cumpliendo o no. ¿Para qué? Para poder ver si se pueden continuar o mejorar con la gestión de Trump. De por sí, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, sí, ya va a viajar ahora prácticamente... El tiburón, como le dicen exactamente. El tiburón Caputo va a viajar... Gran labor. No, excelente. Va a viajar ahora los primeros días de diciembre para encontrarse con Jack Lew, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, para ver en qué estado se encuentran las tratativas, o se encuentran, o si no anduvieron, qué va a pasar con, en especial con lo que tiene que ver con el blanqueo de capitales y el intercambio de información que tenemos nosotros con la IRS, la International Revenue Service. Sí. Prácticamente lo que pretende el gobierno de Macri es, a través de lo que queda del gobierno de Obama, asegurar la continuidad con el gobierno de Trump acerca del intercambio entre la FIP y la IRS. ¿Para qué? Para que se pueda dar con mejor soltura el blanqueo de capitales. Más exitoso. Exacto. Ya de por sí viene bien, te digo, porque estamos hablando de hoy ya 7.000 millones de dólares que van a ingresar. 600.000 cuentas, 700.000. Sí, exactamente. Y en una segunda etapa ya se está planeando que inclusive los familiares de los funcionarios también puedan entrar al blanqueo. ¿Para qué? El objetivo es triplicar lo que van a hacer más soft, digamos, ahora. Sí. ¿Cuál es la cuestión? Es entrar un poco más a lo que sería incrementar los dólares a través de eso, algo que necesita mucho el Estado. Porque acuérdate que hoy por hoy Argentina, y más con lo que pasó con Trump, el efecto Trump a nivel mundial es un efecto de un dólar más fuerte. Y vos fíjate que en contraposición de lo que se dijo en el Partido Demócrata, si ganaba Trump esa misma noche, decían, las bolsas mañana caerán peor que en el Brexit. Bueno, no cayeron peor, pero cayeron, ¿verdad?, por el efecto Trump. Pero fueron un par de días hasta que se fueron ajustando. Y tal es así que hoy por hoy todos los índices americanos, el Standard & Poor's 500, el Industrial Average, el Dow Jones, ¿verdad?, y el Nasdaq están en positivo, en torno a positivo. Salvo lo que son las bolsas de América Latina, que están en negativo, ¿verdad?, y en torno al 1%. Pero ¿eso qué quiere decir? Que nosotros como argentinos, ante un dólar más fuerte, bueno, hay que empezar a trabajar con otro tipo de política monetaria. ¿Por qué? Porque si nosotros pretendemos tener una mayor competitividad a nivel local, en especial con nuestros propios socios, los principales, Brasil, ¿verdad?, de América Latina, vamos a tener que trabajar en nuestro tipo de cambio. Lo más probable, ¿verdad?, que al tener un dólar más fuerte, nos acelere un poquitito más el tema de ajustarlo. Sí, va a ver que si vos estás hablando de una devaluación inminente, digamos. Es casi inminente. Sí. Y además una chica en el déficit fiscal. Aún así, exactamente una chica. Pero ¿qué pasa? Vos viste que el gobierno tiene dos herramientas para trabajar con sus ingresos. Sí. Lo que es la política fiscal y la política monetaria. Paraguay y Sturzenegger. Exactamente. A la inversa de lo que está ocurriendo a nivel mundial y por el efecto Trump, nosotros estamos haciendo una política fiscal expansiva y una política monetaria contractiva. Así es. Entonces, implícitamente, ¿qué significa eso? Significa apreciar el peso. Es justamente lo contrario a lo que vamos a tener que ir trabajando a nivel exportación. Pero no lo ves eso como una cuestión coyuntural del gobierno para llegar a octubre y ganar en octubre, consolidarse. Bueno, lo que buscan es llegar a octubre, tratar de tener la mayor cantidad de poder político, claro, y después de eso viene una inminente devaluación. Es inminente, yo creo, y un ajuste, ¿no? ¿Sabe qué, Juan? Es inminente porque ya Alfonso Praga en el presupuesto nacional ya habla de un dólar de 17 pesos. Claro. Y eso no es capricho y eso no es
justamente para que la inflación se dispare y mucho menos, sino que se está ajustando realmente a la realidad, se está ajustando a un tipo de cambio que sea competitivo. Ahora va a estar el desafío del gobierno en plantear, el trasladar ese ajuste, ¿verdad?, para un tipo de dólar exportador, para un tipo de dólar más competitivo, y en la economía local, ¿verdad?, mantener un poco el nivel de control de la inflación. Y para ir cerrando, vimos cómo Macri festejó el ingreso de la entrada al Tratado de Libre Comercio del Pacífico, y Trump patea el tablero y dice, de acá nos vamos. Exactamente, bueno, ahí está lo que yo te decía. Trump apuesta tal vez a un proteccionismo industrial. Nosotros lo estamos abriendo, un Tratado de Libre Comercio que si hubiéramos tenido esto un año atrás, con Obama, si hubiera ganado Clinton, se hubiera beneficiado mucho más. Pero acordate una cosa, yo creo que Trump no le va a convenir de ninguna manera estar peleado con todos. Sí. Yo creo que Trump va a tratar de moderar, de hacer acuerdos. Hoy mismo se reunió con el premier de Turquía, sí. O sea que yo pienso que la agenda de Trump hoy por hoy es tratar de revisar todos los acuerdos que lo comprometen a Estados Unidos, ¿verdad? Todo acuerdo que pueda ser beneficioso. Y el nuestro, el Tratado de Libre Comercio con el Pacífico, no va a escapar. Eso sí, lo veo más adelante, ¿no? Primero Trump va a tratar de resolver todo el tema de sus vecinos países, Canadá, ¿verdad?, Europa, y yo creo que después puede ir a lo que sería América Latina. Bueno, excelente, Roberto, como siempre, tu columna, así que mandar un saludo a Gordon Gekko. Sí, sé que jugó fuerte en contra de Trump y ahora ya está prácticamente Wall Street, y ya está prácticamente de socio con él. ¿Ah? Sí, así es. Así que bueno, nada, te vamos a estar invitando nuevamente seguramente para seguir analizando la coyuntura económica nacional, regional e internacional. Gracias. Muchas gracias. Gusto. Vamos a un corte y ya volvemos. En este bloque tenemos la habitual columna de Eduardo Robinson. Y Argentina va a estar acá. O sea, Argentina, ¿cuál es hoy la política económica del gobierno? La política económica del gobierno es política fiscal para arriba, política monetaria que está restringida, y eso ¿a qué lleva? En la Argentina, ¿cuál es el escenario? Estamos poniendo a grandes rasgos cuál puede ser el escenario más probable de Trump, ¿no? ¿Qué implica esto para la Argentina? Esto implica para la Argentina que tiene que cambiar, o sea, al cambiar el escenario mundial, concretamente de los Estados Unidos, al fortalecerse el dólar, las tasas de interés van a tender a subir. Esta suba en las tasas de interés, Juan, van a traer mayor costo más alto del crédito para la Argentina. Con lo cual, al encarecerse el crédito en la Argentina, nosotros tenemos que aprovechar las materias primas, es decir, tenemos que buscar los dólares por exportación, no por endeudamiento. Exacto. Entonces, esto va a implicar que a la política económica local, que ya viene con bastantes problemas, sumarle la cuestión de un escenario mundial que con el esquema Trump, como lo estamos imaginando, podría llegar a ser adverso, no solamente para la Argentina, sino en general para América Latina, por el perfil que tiene estas economías, ¿cierto? Entonces, como te digo, entonces, digamos, Trump anuncia un plan de endeudamiento de 25 puntos del PBI para alargar un gran plan de infraestructura en todo el país. Tal cual. En todo el país de Estados Unidos. Va a chupar todo, ¿sí? Tal cual. Argentina nos pone con caída de precio de materia prima. Y
y con un dólar de momento más exactamente. caro. Y entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer Argentina entonces? Suba de tasa de interés. Bueno, Argentina... Caída en los ingresos de dólares por soja. Sí, caída por... Exactamente. Entonces acá vas a tener, o sea, se te da vuelta el escenario. Esta suba en la tasa de interés te lleva a tener que tomar menos deuda. Exactamente. Porque se te va a encarecer la deuda. Entonces, lo que la Argentina tiene que hacer entonces, ahora va a tener que poner su foco. Si vos tenías que ser cauteloso o ir revisando tu política fiscal, ahora vas a tener que ser doblemente cauteloso y mirar mucho más con lupa tu política fiscal. Es decir, la Argentina necesariamente ahora tiene que empezar, si es que se da este escenario que estamos en alguna medida delineando, la Argentina va a tener que ir a una política fiscal un poco más restrictiva y a tener que hacer un esfuerzo exportador mucho más importante para conseguir los dólares vía exportación, donde va a ser un mercado, como te digo, mucho más complejo de entrar por la caída de materias primas. O sea, al menos los precios, es decir, ¿qué tenemos que despejar de esto? ¿Qué tiene que saber en todo caso la conducción Macri? Que no va a tener precios excepcionales. O sea, se van a sostener ahí un poco abajo. O sea, la soja, viste que te va mal, bueno, a nosotros en el 2002 no iba mal, pero subió el precio de la soja. Sí. Bueno, y el año que viene vamos a tener cosecha récord, 130 millones de toneladas, ¿no? Está bien, si el clima acompaña, vos sabés que es agricultura y siempre hay muchos... Pero se sembró mucho más. Se sembró muchísimo más, el campo va a apoyar esto, pero claro, cuando salís al mundo te vas a encontrar con precios que no van a ser precios excepcionales, van a ser precios normales que te va a alcanzar, digamos, para tener el abastecimiento de dólares que tiene el país. Pero no hay un problema hoy de dólar. Hoy el problema del dólar, con el blanqueo de estas cosas, vos vas a tener abastecimiento de dólar. De hecho, el problema es el déficit. El problema es el déficit y el problema es que con este dólar atrasado y con esta afluencia de dólares, vos también estás poniendo traba a la inversión. Bien. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a vender en dólares, con un dólar atrasado recibís mucho menos. Y con un dólar fortalecido en Estados Unidos, ¿dónde te vas a invertir? A Estados Unidos. Te vas a invertir, por supuesto. Por eso SP500 está subiendo. Exactamente. Entonces nosotros estamos viendo caída en los bonos, etcétera, por este clima que se está generando, digamos, a nivel internacional, ¿no? ¿Pensás que el gobierno entonces tiene que hacer un paquete el año que viene, una vez que se consolide políticamente, con un dólar, un poco, devaluar el dólar de alguna forma, para tener un dólar más competitivo, y por otro lado, ¿sí?, tratar de hacer el ajuste real del gasto público? Exactamente. Para poder ser atractivos reales, marcar el norte para ser atractivos para las inversiones y a partir de ahí revertir la situación. Claro, pero no focalizarte solo en el problema cambiario. El problema cambiario es hoy por hoy una consecuencia, consecuencia de tu política fiscal y de tu política monetaria y de tu política de ingresos. Entonces, el dólar es consecuencia de eso. Si vos seguís pisando el pie del acelerador, el problema es que el año que viene es un año electoral. ¿En un año electoral vas a sacar el pie del gasto público? No. Pregunta. Entonces, con este esquema a la Trump, veamos cómo se va a dar. A partir de enero vamos a empezar a despejar la incógnita, ¿no es cierto? Pero con un clima que te va a ser adverso a nivel internacional y con elecciones de medio término políticamente complicadas, como vamos a tener el año que viene, Macri va a levantar el pie del acelerador del gasto público. Pregunta, y ahí vas a tener la consecuencia del tipo de cambio. Si el tipo de cambio lo sigue atrasando, las inversiones se van a seguir frenando, la situación social se va a seguir empeorando. Por eso te digo, ahí el problema, el gobierno entra en varios dilemas de política económica, ¿no? Se juntan en Chapalmalal, hacen un retiro. Se juntan en Chapalmalal, en fin, yo espero que saquen algo porque estas lecturas van a tener que hacerlas. ¿Por qué? Porque el gobierno hoy por eso es que descontaban y por eso es que, bueno, en alguna medida también apoyaban la candidatura de Hillary, ¿no? Porque era un mundo un poquito que cuadraba mejor en la Argentina. Les cambió el mundo. Yo creo que Chapalmalal es justamente porque cambió el mundo. Cambió el mundo. Y ahora tienen que cambiar ellos a ver cómo están y hacia dónde van. Exactamente. Con la administración demócrata la Argentina se daba vuelta porque tenía tasas internacionales muy bajas, porque la política fiscal de los Estados Unidos era bastante restrictiva y entonces el mundo te jugaba relativamente a favor. Con este esquema mundial te obliga a rever tu política y, como te digo, año electoral.
porque en términos electorales ya estamos a mañana. Ya estamos, a ver, yo no considerás... Yo estamos a 10 meses, 9 meses. Si pensás igual que yo creo que la baja de la tasa del EVAX, de la tasa de interés de Sturzenegger, es salir ya alargando la campaña, diciendo, bajemos la tasa para que metamos todo ese dinero, pase a consumo, pase a inversión, pero que empiece un poco a salir eso. Tal cual. Y arrancando la campaña, ¿no? Entonces vos tenés hoy un déficit fiscal, que el problema es cómo lo vas a financiar, y una política, una presión fiscal que es récord absoluto en la Argentina, presión, entonces sube tasa de interés, va a tener que bajar la deuda. Si no baja la deuda y el déficit sigue creciendo, y las luces amarillas de un problema fiscal, no sé si llamarle crisis, pero vas a tener un problema fiscal muy de fondo, y bueno, va a ser muy complicado. Entonces puedes decir, bueno, pero en el 2018, entonces sí, está bien, 2018, pero ya 2018, la elección de 2019 prácticamente ya te va a comenzar también a jugar. Vas a tener que hacer un ajuste muy severo en 2018 para estar bien plantado en 2019. Yo no sé si Macri está diciendo, muchachos, me parece que hemos planteado mal el 2017, tendríamos que haber aprovechado ahora, pero no sé, vamos a ver qué se deduce. Yo creo que hicieron una hipótesis con la continuidad de Hillary. Bueno, por eso digo. Hoy Chapalmana me parece que va a traer respuestas, hay que esperar eso. Esperemos, vamos a ver entonces cómo sigue todo esto. Sí, bueno, brillante como siempre, muchas gracias Eduardo. Gracias a vos, Juan. Seguramente te vamos a estar invitando para ver cómo sigue esto. Bueno, cómo no, va a ser un gusto, muchas gracias. El gusto es mío. Gracias. Vamos a un corte y ya volvemos. A continuación tenemos la entrevista del ex ministro de Economía, José María Nugués. Bueno, como siempre, es un gusto para mí presentar a una persona que digamos, fue ex ministro de Economía de Tucumán, 9 veces presidente de Estación Experimental, además una persona con todos los valores, un gran ser humano y una persona muy generosa desde el punto de vista intelectual, a quien admiro mucho. José María Nugués, ¿qué tal? José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, espero siempre... que reitere muchas veces. Sí. Pero por supuesto, siempre el gusto nuestro tenerte acá en el equipo y en el programa. ¿Ah? José, pero ya puntualmente entrando en la coyuntura, ¿cómo ves al gobierno, digamos, cómo ves la economía del país ya con un Trump que ha cambiado y ha pateado el tablero político a nivel mundial y un gobierno que había hecho toda una proyección, todo el mundo había hecho creo más o menos una proyección sobre una Hillary presidenta y hoy en realidad tenemos un Trump presidente que está pateando los tratados de libre comercio con el Pacífico, que estábamos entrando nosotros, que está por cerrar la economía. ¿Cómo la ves a la Argentina en este nuevo contexto? Bueno, yo personalmente, si bien espero que todas las cosas se corrijan, prefiero ser positivo, lo que pienso, y no negativo, pero lo cierto es que no se presentan bien las cosas. Una, porque la herencia del gobierno anterior es sumamente pesada para cualquiera que vaya a administrar, desde mi punto de vista. Y la otra es que gastamos sin ton ni son, y lo estamos viendo. Resulta que ahora hemos descubierto que estamos atrasados en
cierto tipo de obras públicas que hacen a la productividad del país. Prácticamente no se ha hecho nada, se ha sacrificado todo en función de políticas partidarias, sí. ¿no es cierto? Y de prebendas y no de tomar las cosas con seriedad. Diciendo, la Argentina es un país que está en desarrollo y que no se puede permitir el lujo de estarse peleando con el vecino, con el estar frente, porque en definitiva eso no conduce absolutamente a nada, al contrario, y se crea uno enemigo. Nosotros hemos perdido, dirán todo lo que quieran, pero desde digamos, la década del 2000 en adelante, ¿qué es lo que estamos encontrando nosotros? Que hemos tenido a partir del fines del 2001, 2002, precios de productos básicos muy interesantes, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Mejor precio. Por la soja, el mejor precio. 180, 190 dólares. Acá 600. 600 y pico. Pero no hemos hecho nada. ¿Y el precio cuándo ha caído? En el 2007, 2008. Con las crisis de subprime, todo eso. Ha habido, pero se gastó mal, se gastó pésimamente mal. Sí, en vez de ahorrarlo se gastó, digamos. Y después no hay, yo personalmente pienso que yo estaría encantado de que en nuestro país todo el mundo tire un poco para adelante de la misma forma. ¿Por qué? Porque si hay un esfuerzo del conjunto, las cosas son incluso más llevaderas. ¿Qué te pareció el comentario de Labaña y demás? ¿Atinado al momento o totalmente desatinado? A mí no me parece. Yo creo que llega un momento cuando las cosas no funcionan bien contra cualquiera, ¿no es cierto? Entonces uno empieza la crítica y todo lo demás. En realidad, si las cosas no funcionan bien, porque antes se han hecho bien, no se han hecho bien, actualmente quizás no se siguen haciendo bien, pero si el conjunto no tira para el mismo lado, va a haber reventones por todos lados. Hagamos un poco la historia. ¿Qué pasa el 30 de abril? El 30 de abril se festeja el 1 de mayo, el 1 de mayo se juntan los dirigentes sindicales y hablan de la huelga que van a hacer porque resulta de que no se ha modificado el impuesto a las ganancias, ya lleva el gobierno ya lleva 180 días y no ha modificado eso que viene de... Pero resulta que los que piden que se modifique se han aguantado con las mismas disposiciones prácticamente por 10 años, 12 años. Entonces, ¿por qué criticar los 180 días? ¿Por qué no vemos cómo hacer un poquito más? Y eso es. Y lamentablemente eso lo encontramos. Cada sector que quiera llevar agua por su molino, pero no le importa un pito del conjunto. Sí. Yo me acuerdo que hace años leía qué pasaba con la Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y resulta que Alemania en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos los alemanes aportaban al Estado como una forma de ayudar para salir de una crisis que era... De hecho, ellos creo que trabajaban 8 horas y 2 horas para el Estado más, o sea, 10 horas, algo así, ¿no? Algo así. Sí. Bueno, algo que debería pasar acá para poder salir adelante, pero no pasa eso. Y bueno, es que si el conjunto no tira para el mismo lado y cada cual quiere llevar agua para su molino exclusivamente, no salimos del pantano, ¿no? Bueno, excelente como siempre, José. Muchas gracias por haber participado del programa y seguramente te vamos a estar invitando nuevamente para que nos des tu enfoque sobre la coyuntura económica nacional y provincial, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos. Llegamos al final de Inversiones y Negocios en esta semana. Quiero agradecerles a Jesús Estilistas Contemporáneos por peinarme y a Madison Boutique por vestirme. Nos vemos en el próximo programa.